Yo estaba sentada en la sala de mi casa, con mi hija de 3 años dormida en mis piernas, cuando agarré su celular que había dejado olvidado en el sillón. Lo abrí porque vi que le llegaban mensajes seguidos, y encontré una conversación con una mujer que decía: «Ya sé que tienes esposa, pero esto que tenemos es diferente, más real». Y cuando bajé el scroll, vi que había otras conversaciones, con otras mujeres, 10, 15, 20 nombres diferentes. Y me di cuenta de que no era la primera vez que lo perdonaba. Era la 10ª, la 15ª, tal vez la 20ª. Que yo había normalizado tanto la traición que ya ni siquiera me dolía como antes. Solo sentía cansancio, un cansancio profundo de ser la mujer que perdona, que entiende, que se queda callada mientras él construye vidas paralelas con otras. Y esa noche, viendo a mi hija dormir inocente sin saber que su mamá había perdido su dignidad, perdonando lo imperdonable una y otra vez, entendí que me había acostumbrado a tragarme mi dolor para mantener una familia que nunca fue real. Antes de escuchar esta confesión real de divorcio, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos miras y a qué hora estás viendo este video? Y si no quieres perder las próximas historias, suscríbete ahora mismo. Ponte cómoda, sube el volumen, porque lo que escucharás hoy es la forma en que nuestra seguidora logró sobrevivir a la traición que cambió su vida. Mi nombre es Patricia, tengo 35 años, vivo en la Ciudad de México, en la colonia Narvarte, y durante 12 años fui la esposa perfecta, la que perdona, la que entiende, la que cree que el amor todo lo puede, la que piensa que si ella se esfuerza más, si ella es mejor esposa, si ella lo ama más fuerte, él va a cambiar. Pero después de una década, siendo la otra opción de mi propio esposo, después de años normalizando que me mintiera, que me engañara, que me hiciera sentir que yo era el problema cuando él era el que no podía mantener su palabra, finalmente entendí que yo no me había casado con un hombre. Me había casado con una mentira, y esa mentira me costó mi autoestima, mi paz mental, y 12 años de mi vida que nunca voy a recuperar. Conocí a Héctor cuando tenía 22 años. Yo estaba en la universidad estudiando comunicación. Él trabajaba como diseñador gráfico freelance. Nos presentó una amiga en común en una fiesta en Coyoacán. Me pareció creativo, interesante, con esa actitud rebelde de artista que a los 22 te parece romántica, pero que a los 35 entiendes que solo era inmadurez disfrazada de personalidad. Me invitó a salir, me llevó a caminar por el mercado de Coyoacán. Me compró unas gorditas de chicharrón. Me contó de sus proyectos, de sus sueños de tener su propia agencia de diseño. Y yo me enamoré de esa visión, de ese futuro que él pintaba con palabras tan bonitas. Empezamos a salir, y los primeros meses fueron intensos, románticos, llenos de planes. Él me escribía poemas malos pero tiernos, me hacía dibujos en servilletas de café, me llevaba a exposiciones de arte en el centro, me presentó a sus amigos bohemios de la Condesa, y yo me sentía parte de algo especial, parte de un mundo creativo que antes no conocía. Pero a los 4 meses de novios encontré el primer mensaje sospechoso en su celular, una chava que le decía: «La pasé increíble anoche». Y cuando le pregunté, él me dijo: «Ay, Patricia, no empieces con tus celos. Es una clienta, tuvimos una junta de trabajo hasta tarde». Y yo le creí, porque quería creerle, porque en mi mente él era el hombre perfecto y yo era la novia paranoica que arruina todo. A los 6 meses encontré otra conversación, esta vez con una mujer llamada Andrea. Mensajes coquetos, corazones, fotos que yo sabía que no eran para trabajo. Y cuando lo confronté, él me dijo: «Es una amiga de la universidad, nada más. ¿Por qué desconfías tanto de mí?». Y me hizo sentir culpable, me hizo sentir que yo era la loca, la insegura, la que veía cosas donde no las había. Y yo me disculpé. Le pedí perdón por haberlo acusado sin pruebas, y esa fue la primera vez que normalicé su infidelidad, que acepté una mentira disfrazada de mi propia inseguridad. Nos fuimos a vivir juntos al año de novios. Rentamos un departamento chiquito en la del Valle, era un lugar acogedor, de una recámara, con balcón pequeño donde él ponía su escritorio para trabajar. Y yo pensaba que con vivir más tiempo, lo haría estar más comprometido conmigo. Pero lo único que hizo fue darle más oportunidades para mentirme. Se quedaba trabajando hasta tarde supuestamente. Llegaba a las 3 de la mañana oliendo a perfume que no era el mío, con excusas de que había estado en casa de un cliente. Y yo lo recibía con comida calentada y una sonrisa fingida. A los 2 años me propuso matrimonio. Lo hizo en el bosque de Chapultepec, cerca del lago. Se hincó con un anillo sencillo pero bonito, y me dijo: «Quiero que seas mi esposa.
quiero construir una vida contigo. Y yo dije que sí llorando, pensando que el matrimonio iba a cambiar todo, que iba a hacerlo sentar cabeza, que finalmente íbamos a ser estables, pero lo único que hizo ese anillo fue encadenarme legalmente a alguien que nunca iba a dejar de buscar a otras mujeres. Nos casamos 6 meses después. Fue una boda sencilla en un jardín de Xochimilco, con mariachi, comida mexicana, nuestras familias y amigos cercanos, unos 80 invitados, nada ostentoso pero bonito. Y esa noche en el hotel yo pensé, ahora sí todo va a estar bien. Pero 2 semanas después de la boda, encontré en su laptop abierta una conversación de Tinder, perfiles activos, mensajes con mujeres, citas programadas, y cuando lo enfrenté, él lloró. Me pidió perdón de rodillas, me dijo, fue un error, tengo miedo al compromiso, pero te amo a ti, dame otra oportunidad. Y yo lo perdoné, porque acabábamos de casarnos, porque mi familia nos había visto prometernos amor eterno, porque me daba vergüenza admitir que había cometido un error. Los años pasaron, y las traiciones se volvieron rutina. Encontraba mensajes cada 3 meses, cada 6 meses, nombres diferentes, mujeres diferentes, algunas que él conocía en el trabajo, otras que conocía en aplicaciones, otras que eran amigas de amigos, y cada vez que lo confrontaba, él tenía una excusa nueva. Estaba borracho. Me sentía solo. Tú estabas muy ocupada con tu trabajo, y no me ponías atención. Es tu culpa por ser tan fría conmigo. Y yo terminaba pidiéndole perdón a él, sintiendo que si yo fuera mejor esposa, él no tendría necesidad de buscar a otras. A los 5 años de casados, decidimos tener un bebé. Yo pensé que un hijo lo iban a hacer madurar, lo iba a hacer responsable. Y quedé embarazada rápido. El embarazo fue difícil. Tuve náuseas horribles, estaba cansada todo el tiempo, y Héctor seguía saliendo hasta tarde, llegando oliendo a alcohol y perfume ajeno, pero yo ya ni le reclamaba. Ya estaba tan acostumbrada que solo me volteaba y me dormía llorando en silencio. Nació nuestra hija Sofía, y los primeros meses fueron hermosos. Héctor se portó bien, ayudaba con los pañales, se desvelaba conmigo cuando la bebé lloraba, y yo pensé, finalmente cambió, esto es lo que necesitábamos. Pero a los 6 meses de que nació Sofía, encontré en su celular fotos íntimas que él le había mandado a una mujer, y yo estaba amamantando a mi hija cuando lo vi, con mi cuerpo todavía recuperándose del parto, con estrías, con kilos de más, con ojeras de no dormir, y él estaba mandando fotos de su cuerpo a otra mujer mientras yo me partía la espalda cuidando a nuestra hija. Lo confronté. Él lloró. Me dijo que se sentía solo, que desde que nació la bebé yo ya no le ponía atención, que él también necesitaba sentirse deseado. Y yo me sentí culpable otra vez. Pensé que tal vez tenía razón, que tal vez había dejado de ser buena esposa por estar siendo buena mamá, y lo perdoné otra vez, y seguí adelante fingiendo que todo estaba bien. Los años siguieron igual. Sofía creció, yo trabajaba medio tiempo como community manager desde casa. Héctor seguía con su negocio de diseño, y las traiciones seguían. Pero yo ya no me sorprendía, ya no lloraba, ya no peleaba, solo guardaba silencio, porque me había acostumbrado, porque perdonar se había vuelto más fácil que enfrentar la verdad de que mi matrimonio era una farsa. Había traiciones pequeñas, mensajes coquetos que yo encontraba y dejaba pasar, y había traiciones grandes, como cuando encontré que había tenido una relación de 6 meses con una compañera de trabajo, o cuando descubrí que le había pedido a una chava que fuera su novia mientras seguía casado conmigo, pero cada vez que lo confrontaba, él me convencía de que yo era su prioridad, que esas otras mujeres no significaban nada, que yo era su familia, y yo me aferraba a esas palabras como si fueran mis salvavidas. ¿Ya sentiste cómo se te hace un nudo en la garganta? Si esta historia te está llegando, déjanos un like para que podamos seguir narrando casos como este. Y cuéntame en los comentarios. ¿Has vivido algo parecido? ¿Conoces una historia peor? Suscríbete para no perder las próximas confesiones. Ahora respira, porque lo que viene a continuación lo cambia todo. Una noche, Sofía ya tenía 3 años. Ella se había quedado dormida en mis piernas viendo caricaturas. Héctor había salido supuestamente a una junta con un cliente, y su celular empezó a sonar sin parar. Lo había dejado olvidado en el sillón. Vi que eran mensajes de WhatsApp que no paraban de llegar. Y aunque yo ya sabía lo que iba a encontrar, aunque ya había pasado por esto 1000 veces, algo en mí me dijo, ábrelo. Y lo abrí. Había conversaciones con una mujer llamada Daniela. Mensajes que decían, ya sé que tienes esposa, pero esto que tenemos es diferente, más real.
con ella solo estás por costumbre, pero conmigo eres tú de verdad. Y él le respondía, lo sé, mi amor, es complicado, pero algún día voy a tener el valor de dejarlo todo por ti. Y cuando seguí bajando, encontré que no era solo Daniela. Había conversaciones activas con 10 mujeres diferentes, tal vez más. Mensajes recientes, fotos, promesas, cada una pensando que era especial, que era la elegida, y yo ahí sentada con mi hija dormida encima de mí, siendo la esposa oficial, pero sintiendo que era la más engañada de todas. Revisé más. Encontré que tenía perfiles activos en 3 aplicaciones de citas diferentes, que había quedado de verse con una chava esa misma noche, que la supuesta junta con el cliente era en realidad una cita en un bar de Polanco, y algo dentro de mí se rompió definitivamente. No de dolor, porque el dolor ya lo había normalizado, sino de cansancio, un cansancio profundo de ser la mujer que perdona, que entiende, que se queda callada. Héctor llegó a las 2 de la mañana. Yo seguía despierta con su celular en mis manos. Sofía ya estaba acostada en su cama, y cuando él entró y me vio con su teléfono se puso pálido, intentó quitármelo, pero yo me paré y le dije, ya no, solo eso, ya no. Y él me dijo, Patricia, déjame explicarte, pero yo lo interrumpí y le dije, no hay nada que explicar. Te he perdonado durante 12 años, he normalizado que me engañes, he aceptado tus mentiras, he tragado mi dignidad 1000 veces, pero ya no más. Estoy cansada de ser tu opción, tu plan B, tu esposa de papel mientras tú vives tu vida con quien se te da la gana. Él intentó llorar, intentó abrazarme, me dijo, pero yo te amo, tú eres mi familia. Y yo le dije, no, tú no sabes lo que es amar, y yo no sé lo que es respetarme a mí misma, pero voy a aprender a no perdonar lo imperdonable, voy a aprender a valerme. Y voy a enseñarle a mi hija que el amor nunca debe doler así, que nunca debe acostumbrarse a ser la segunda opción de nadie. Esa noche, Héctor se fue a dormir a casa de su mamá. Al día siguiente, hablé con un abogado. Inicié el proceso de divorcio. Y cuando mi mamá me preguntó, ¿estás segura? Yo le dije, nunca he estado más segura de algo en mi vida. Me tardé 12 años en tomar esta decisión, pero finalmente la tomé. El divorcio tardó 8 meses. Héctor no quiso aceptar al principio. Intentó convencerme de que fuéramos a terapia de pareja, de que lo intentáramos una vez más, pero yo ya no tenía nada que intentar. Ya había intentado durante más de una década, y lo único que había conseguido era perderme a mí misma en el proceso. El juez nos dio la custodia compartida de Sofía, pero ella vive principalmente conmigo. Héctor la ve los fines de semana, y aunque al principio fue difícil explicarle a una niña de 3 años por qué papá ya no vive con nosotras, poco a poco, ella se fue adaptando. Hoy, 2 años después de ese divorcio, tengo 35 años, vivo sola con mi hija, en un departamento más pequeño pero más tranquilo, trabajo desde casa, tengo paz mental por primera vez en más de una década, y aunque hay días en los que me siento sola, hay noches en las que extraño tener compañía. Nunca extraño el dolor de estar con alguien que no me valoraba, nunca extraño la angustia de preguntarme con quién estaba. Nunca extraño la humillación de perdonar una y otra vez sabiendo que iba a volver a pasar. Aprendí que perdonar no es sinónimo de quedarse, que el amor propio es más importante que cualquier matrimonio, que enseñarle a mi hija que su mamá se respeta a sí misma es más valioso que enseñarle que debe quedarse donde no la valoran solo por mantener una familia junta. Aprendí que yo no me acostumbré a las traiciones porque fuera masoquista o porque no me amara a mí misma, sino porque me habían enseñado que el amor de una mujer debe ser incondicional, que una buena esposa perdona, que una familia se mantiene unida cueste lo que cueste. Pero nadie me había enseñado que hay cosas que no se deben perdonar, que hay límites que no se deben cruzar, y que irte no es fracasar, sino tener el valor de elegir tu dignidad sobre la comodidad de lo conocido. Hoy sé que merecía más, que siempre merecí más, que esos 12 años no fueron perdidos porque me enseñaron exactamente qué no volver a aceptar nunca más en mi vida. Y aunque me duele haber desperdiciado tanto tiempo, me alegra haber salido antes de desperdiciar el resto de mi vida, porque Héctor hoy sigue haciendo lo mismo con otras mujeres. Sigue siendo el mismo hombre que no puede comprometerse con nadie. Y yo ya no soy la mujer que se queda esperando a que cambie. Ya no soy la que perdona lo imperdonable. Ya no soy la que normaliza el dolor. Ahora soy la mujer que eligió irse, que eligió sanar, que eligió enseñarle a su hija que el amor verdadero nunca te hace sentir que no eres suficiente.
Y esa es la lección más valiosa que pude haber aprendido de todo esto. Ese día sentada en el sillón con mi hija dormida en mis piernas y el celular de mi esposo en mis manos, lleno de conversaciones con otras mujeres, entendí que me había acostumbrado a algo que nunca debí normalizar. Pero también entendí que nunca es tarde para despertar, para decir basta, para elegirte a ti misma, aunque todos te digan que estás exagerando, porque al final del día, la única que tiene que vivir con las consecuencias de quedarse o irse, eres tú. Y yo elegí irme. Y fue la mejor decisión de mi vida. Estas historias siguen marcando a quienes las vivieron. Si esta confesión te hizo pensar, deja tu like, escribe tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Explora nuestro canal para más relatos reales de divorcios, traiciones, rupturas y reconstrucciones personales. Si aún no te has suscrito, únete a esta comunidad donde cada historia importa. Activa la campanita. Deja tu like si este caso tocó tu corazón y cuéntanos qué otra historia quieres que narremos. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, nadie merece quedarse donde duele.